Bueno, aquí tengo un electrón solito, desde luego esto es ilustrativo didáctico. La clase anterior, la clase de la ley de Ampère, estuvimos ya nada más recapitulando cómo este electrón o esta serie de electrones brincan de la banda de valencia a la banda de conducción en la clase anterior de la ley de Ampère, que fue en la clase de conductores aislantes. Imaginemos que este es un medio material conductor de tal manera que los electrones tienen la posibilidad de brincar, superar esa barrera de potencial que hablamos de Fermi y pasan de la banda de valencia a la banda de conducción. Y la conclusión es que este electrón fluye por este medio material conductor que tiene una permeabilidad y permite que este electrón se desplace a través de este medio conductor. ¿Va? Yo estoy colocando este electrón, desde luego, les repito, no es así el electrón, esto es algo esquemático didáctico, y vamos a entender esta pelotita que le estoy llamando electrón, la posibilidad de que esté, digamos, libre, ¿vale? Este electrón, como ustedes lo recordarán de sus clases de química, tiene una particularidad. Esto es ilustrativo didáctico, no quiere decir que así sea, es bastante más complejo, porque la particularidad de la que voy a hablar es una particularidad de la física cuántica, pero puedo imaginarme que está girando sobre su propio eje. Esta línea blanca sería su propio eje, está girando sobre su propio eje. Dijimos de la ley de Ampère de la clase anterior que en el momento en el que estos electrones que presentan carga eléctrica, al moverse, distorsionan generando B, el vector de inducción magnética, ¿vale? El simple hecho de mover la carga eléctrica, como lo estuvimos platicando, el movimiento de esa carga eléctrica me está produciendo ese vector B de inducción magnética, y esbozamos la posibilidad de que esa fluctuación de la carga eléctrica pueda prescindir del medio material. Vamos a ver qué es esto. Aquí tengo el electrón. El electrón, por una particularidad cuántica, vamos a imaginar que está girando sobre su propio eje. El hecho de estar girando sobre su propio eje da esa cualidad de que hay un movimiento de cargas, de que hay un cambio o fluctuación de cargas, de tal manera que el simple hecho de que el electrón se mueva sobre su propio eje nos presenta esta particularidad de la que estuvimos hablando, que tiene dos polos magnéticos que a grosso modo podemos poner como verde-blanco, norte-sur. Entonces, el hecho de que esté girando, que le llamamos spin, entonces por sí mismo el spin ya me presenta esa particularidad de ese magnetismo, ¿va? Además, vamos a imaginar que aquí tengo yo los protones, el núcleo del átomo, vean que está de otro colorcito, y sabemos que el electrón gira alrededor del núcleo. Desde luego no es uno, es como presentamos los orbitales, que es algo bastante más complejo, pero estoy haciendo ahorita un modelo didáctico. Nuevamente tengo cargas en movimiento. El hecho de que el electrón esté dando vuelta alrededor del núcleo del átomo, esto es como el ejemplito que pusimos, donde está fluyendo cargas eléctricas en una espira, ¿estamos de acuerdo? Y entonces aquí aparece esta bipolaridad magnética, o sea, en esta espira, como lo estuvimos calculando, voy a tener un vector B a las distintas distancias por este movimiento, digamos, que se presenta alrededor del núcleo. Entonces tendríamos
dos particularidades magnéticas que agregar por sí mismo en el átomo. Solito el electrón, al estar girando sobre su propio eje, se presenta esta particularidad que le llamamos spin, y por sí mismo ya tenemos un dipolo magnético. Y segundo, el hecho de que esté girando, aquí ya nuevamente tengo cargas en movimiento, y al tener esas cargas en movimiento, como la espira que estuvimos calculando de la ley de Ampère, se presenta este vector de inducción magnética. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso que si yo agarro un trozo de material magnético, el imán, lo parto a la mitad, me van a aparecer otra vez norte-sur, lo parto a la mitad, me va a aparecer norte-sur, o sea, nunca puedo tener un sur solito aparte y nunca puedo tener un norte solito aparte, porque si yo llego al átomo mismo, al mismo átomo de ese imán, ¿sí? Ese mismo átomo me va a presentar esta particularidad norte-sur. Si yo saco nuevamente al electrón, ¿vale? Pues el electrón me va a tener otra vez esta característica norte-sur por su propio spin. Y platicamos que este científico James Clerk Maxwell abrió una posibilidad extraordinaria para el entendimiento de muchos fenómenos cuando prescinde de este medio material, ¿vale? Ampère está hablando de que aquí las cargas se mueven en el medio material, y evidentemente aparece el fenómeno que estuvimos platicando del magnetismo, la regla de la mano derecha, etc. ¿Vale? Por otro lado, yo tengo un imán, lo voy partiendo, queriendo encontrar solamente por un lado el norte y por otro lado el sur, y cada vez que lo voy partiendo va apareciendo norte-sur, norte-sur, llego al átomo de ese material magnético y nuevamente se me presenta norte-sur, saco al electrón de ese material magnético y nuevamente se me presenta norte-sur por esta particularidad. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que no voy a poder tener separados un norte solito, un sur solito, en el caso del magnetismo, como sí ocurre en el caso de las cargas eléctricas. Es decir, este electrón en realidad lo que tiene son estas pelotitas que le estamos llamando Q, que son cargas eléctricas. Ahí están las cargas eléctricas. O sea, están el electrón, en realidad lo que le da esa particularidad negativa es la presencia de estas pelotitas cargas eléctricas, ¿vale? Cuando nosotros decimos que en el núcleo del átomo está el protón con una polaridad eléctrica, no magnética, eléctrica, opuesta a la polaridad que tiene el electrón, aquí estamos viendo que estas cargas del electrón son negativas, ¿vale? Eléctricas. Estas cargas eléctricas negativas que están dando vuelta alrededor del núcleo, ¿vale? Pues generan este momento magnético que es el símil cuando nosotros lo ponemos extendido sobre una espira, ¿va? Bueno, entonces, pero también en el núcleo tenemos entonces estas pelotitas, llamémosle así, que serían las cargas, aquí están, ¿vale? Vean que estas son de color verde, es decir, son de otro color, esto indicando que tiene un tipo de polaridad de carga eléctrica opuesta, diferente al tipo de carga eléctrica del electrón. Por convención decimos que las cargas asociadas, pegadas, vinculadas al electrón son cargas de tipo negativas, mientras que las cargas vinculadas, asociadas al protón, de color verde, son cargas de tipo positiva. ¿Estamos de acuerdo?
Eh, entonces, la particularidad que menciona Maxwell es que yo puedo hacer que estas cargas brinquen, salgan, y el hecho de esa carga en movimiento, recordemos, o sea, no necesariamente tiene que ser estas corrientes moleculares de Ampère dentro de un material conductor, ¿vale? Sino que el simple hecho, digamos, aquí yo tengo estas dos cargas positivas, esas dos cargas positivas tienen un entorno, estas dos cargas positivas tienen un entorno que le llamo campo eléctrico, a diferencia del campo magnético, que le llamo campo eléctrico, que por convención es como si fueran flechitas que salen, que están saliendo, y sería un campo eléctrico, digamos, positivo, o lo reconocemos como un tipo de campo eléctrico que sería fuente, flechitas que salen. Mientras que este electrón, que vean, tiene cargas eléctricas opuestas, serían unas cargas eléctricas negativas, tendría unas flechitas que en vez de que están saliendo como aquí, tendría unas flechitas que están entrando y tendría un campo eléctrico opuesto al otro campo eléctrico, y este campo eléctrico le llamamos un campo eléctrico de sumidero, ¿vale? Entonces, lo que Maxwell afirma es que es la variación del campo eléctrico, solamente la variación del campo eléctrico puede producir también ese campo magnético, a diferencia de Ampère, que estaba pensando que fluyeran en un medio conductor. No, aquí lo interesante resulta que si aquí yo tengo estas dos cargas, vamos a imaginar que tengo yo este, que es un sumidero, que tiene estas dos cargas, en realidad tiene muchas cargas, pero estamos imaginando, ¿sale? Vamos a imaginar que no, que lo tengo estático, y el simple hecho de que se le pegue, de que se agregue una carga eléctrica más aquí, el simple hecho que se agregue una carga eléctrica más, me produce una perturbación del campo eléctrico. Al momento de que se le agrega esta última carga eléctrica, tenía dos, al momento de que se agrega una más carga eléctrica, hay una perturbación del campo eléctrico. Y esa perturbación del campo eléctrico me está produciendo un vector H, que no depende de la permeabilidad del medio. Por eso es interesante entender estos fenómenos: B, inducción magnética; H, intensidad magnética; la permeabilidad del medio. Y cuando se presenta una fluctuación de cargas, Q solita genera una variación del campo eléctrico, y la sola variación del campo eléctrico pues me está produciendo, o sea, ahorita se cayó la carga eléctrica, de tal manera que aquí habría una variación del campo eléctrico espontánea, y por lo tanto tendría yo un vector H que se produjo porque precisamente se desprendió esta carga eléctrica de manera espontánea, y entonces se hace una emisión de radiación electromagnética. Desde luego, esto es a grosso modo para poder entender cómo es que en los materiales magnéticos, los imanes, que yo quiero encontrar solamente un norte o solamente un sur, y lo voy partiendo y sigue presentándose esta bipolaridad, es porque por sí mismo el electrón, al estar presentando el spin, es como si estuviera moviendo esas cargas eléctricas por sí mismo, como si las estuviera moviendo esas cargas eléctricas por sí mismo, y entonces, pues evidentemente aparece este vector magnético. Si a eso le agregamos
que no solo el electrón presenta el spin, sino que además el electrón está moviéndose, desplazándose alrededor del núcleo, pues entonces tenemos verdaderamente cargas moviéndose. Entonces, por eso, los materiales, incluso a nivel atómico, incluso a nivel partículas, presentan esta bipolaridad magnética, ¿va? La permeabilidad magnética, mu, que nosotros estuvimos platicando, que es la permeabilidad magnética del vacío, nos va a servir de referencia para establecer en principio dos grandes divisiones: los materiales paramagnéticos y los materiales diamagnéticos, que ahorita con unos dibujitos lo vamos a entender. Y dentro de estas dos grandes divisiones, los materiales paramagnéticos y los materiales diamagnéticos, una subdivisión de los paramagnéticos van a ser los ferromagnéticos, que son aquellos que presentan una permeabilidad magnética muy grande, que nos facilitan para los motores de inducción con los que se mueve el metro, que nos facilitan para las válvulas, como les expliqué en la clase anterior, se apachurra un botoncito y entonces el solenoide jala un material ferromagnético, ¿vale? De tal manera que esta gran división entre paramagnéticos y diamagnéticos nos es útil, entendiendo esta permeabilidad, que está de acuerdo y acorde con la ley de Ampère, y que si dejamos esa permeabilidad fuera, nos metemos a la posibilidad de estas cargas libres, ¿vale?, de las que habló Maxwell, y entonces estamos hablando del vector H intensidad. Cuando Maxwell hace esta propuesta matemática interesante, hermosa, con sus 4 leyes de Maxwell, particularmente esta, pues es una que se conoce como ley Ampère-Maxwell, hace una propuesta interesante donde dice, estas cargas pueden estar oscilando. Imaginemos que este es un material, le vamos a llamar una antena, un material de fierro. Imaginemos que estas cargas, estas de aquí, están oscilando, están subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando en esta antena, ¿sale? Y entonces Hertz, un hombre científico que vamos a hablar de él, hace este experimento, coloca cargas que suben, bajan en una antena, y como ya lo intuimos, y como ya lo intuyó Maxwell, este movimiento solito de las cargas está alterando aquí el campo eléctrico y está produciendo desde luego una variación también de H, de este campo magnético. En conclusión, cuando nosotros colocamos, como lo hizo Hertz, cargas que suben y bajan en una antena, en un fierro, se produce una perturbación electromagnética, que es el principio de las comunicaciones modernas. Por eso a las ondas electromagnéticas, pues ustedes han escuchado que se les llaman ondas hertzianas, mal, pero así se le llaman. Lo que sí es correcto es que la frecuencia, o sea, este tiempo en el que suben, bajan, la frecuencia sí se mide en hertz, y eso va a ser útil para entender las ondas electromagnéticas. Recuerden, si no estoy hablando de esta permeabilidad, estamos hablando que hay una perturbación, hay un movimiento de cargas eléctricas, se manifiesta un cambio en el campo eléctrico. Ese cambio en el campo eléctrico produce un campo magnético. Por eso tenemos esas dos formas. El campo magnético específicamente del que habló Ampère cuando fluyen en un conductor, con lo que ya platicamos de la clase de conductores, y se genera aquí por la regla de la mano derecha el campo, el vector de inducción magnética V,
Y por otro lado, cuando la carga solita, carga libre, digamos, ¿no? Oscila y produce una perturbación de este campo eléctrico. Tenemos un campo electromagnético que viaja y es el principio de las telecomunicaciones con lo que funcionan estas chácharas de los celulares. Bueno, vamos a regresar otra vez a la permeabilidad magnética, vamos a meternos con los materiales. Espero que esta explicación de por qué un material magnético, un imán, lo vamos partiendo y siempre nos va a presentar esta dipolaridad magnética. Nunca voy a poner tener un norte solito, un sur solito, porque incluso cuando me tope con el átomo, el mismo átomo va a tener esta bipolaridad, y si yo saco las partículas de adentro, sale, pues voy a tener nuevamente esta particularidad por el spin, o esta particularidad por estar en movimiento. Entonces el simple hecho de que la carga se mueva, o el simple hecho de que tengo dos cargas y llega una tercera, hay un cambio, ¿no? Está una carga solita, vamos a imaginar, y llega este otro cuate. Ese hecho de que se juntan estos dos, hay una perturbación del campo eléctrico y automáticamente se genera un campo magnético. Vamos a ver ahorita, vamos a profundizar en esta permeabilidad con una gráfica y vamos a diferenciar entre los materiales paramagnéticos, diamagnéticos y un subconjunto que serían los ferromagnéticos. Y también vamos a hablar un poco de los ferrimagnéticos y de los materiales diamagnéticos perfectos, que serían los superconductores, ¿vale? Ok. Bueno, en la clase anterior nos quedamos, cuando estábamos terminando la ley de Ampère, que existía la posibilidad de materiales cuyo comportamiento magnético se pudiera clasificar como diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos. Ahorita en un instante estuvimos hablando de esto, de esta presentación de la ley de Ampère, que como vimos la clase anterior, tenemos estas dos presentaciones. Bueno, entonces, esta permeabilidad del medio me permite identificar materiales diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos. Vean qué chulada de fotografía. Y hicimos dos presentaciones de la ley de Ampère. Esta que involucra precisamente la permeabilidad del medio a través de un término que le llamamos B, inducción magnética. Y cuando no involucramos la permeabilidad del medio material, hablamos de un vector H que le llamamos intensidad de campo magnético, y como nos dimos cuenta, la única diferencia es que entre B versus H tenemos la posibilidad de graficar la permeabilidad, como ocurrió en el caso de los materiales ferromagnéticos, donde dijimos esta gráfica de la inducción magnética V contra la intensidad de campo magnético H, que nos grafica la permeabilidad magnética de los materiales ferromagnéticos, o sea, el hierro, porque es muy útil para los núcleos de las bobinas, para los núcleos de los motores, incrementa notablemente la capacidad magnética, y es muy socorrido este tipo de gráfica de esta permeabilidad magnética de los materiales ferromagnéticos, donde está en el eje de las ordenadas B y en el eje de las abscisas H, y estas curvas que se conocen como curvas BH nos están dando la manera de utilizar la permeabilidad magnética cuando hay que fabricar motores, cuando hay que fabricar transformadores. Dijimos que estos materiales ferromagnéticos presentan una particularidad que le llamamos histéresis, cuyo camino es diferente una vez que se suspende, no regresan exactamente por el mismo camino, lo cual ocasiona una pérdida en el sentido energético, ¿va? Aquí está la gráfica que nos interesa. Fíjense, aquí tenemos el vector inducción magnética, y acá tenemos el vector intensidad magnética
E igual que en los materiales ferromagnéticos, nuestra gráfica, esta curva, es mu la permeabilidad. Bueno, observen esta gráfica donde tenemos aquí la permeabilidad del vacío, mu, con la que estuvimos haciendo los ejercicios, y vemos las gráficas de la permeabilidad mu p de los materiales paramagnéticos y la gráfica de la permeabilidad mu d de los materiales diamagnéticos. Esta gráfica de permeabilidad mu f pues es la que tenemos acá arriba, mucho más completa, que es la gráfica de la permeabilidad magnética de los materiales ferromagnéticos. Entonces, observen, podemos concluir lo siguiente. Aquí yo tengo la permeabilidad del vacío, con la cual estuve haciendo los ejercicios, y ligeramente mayor, pero cercana a la permeabilidad del vacío, tenemos la permeabilidad de los materiales paramagnéticos. Por otro lado, cercana a la permeabilidad del vacío, pero por abajo de esta, o sea, con valores inferiores, muy cercanos desde luego, pero inferiores a la permeabilidad del vacío, tenemos la permeabilidad de los materiales diamagnéticos. Y como ya vimos, la permeabilidad de los materiales ferromagnéticos es muy, pero muy, muy por encima de la permeabilidad magnética del vacío, gracias a lo cual, como la permeabilidad magnética de los ferromagnéticos es muy, muy grande, es por lo que se utilizan los núcleos ferromagnéticos para las máquinas electromagnéticas para aumentar esa capacidad de trabajo, esa capacidad de almacenamiento de energía, esa capacidad magnética con los materiales ferromagnéticos que tienen esta permeabilidad mucho mayor que la permeabilidad del vacío. Entonces podemos concluir esto, que los materiales paramagnéticos tienen una permeabilidad ligeramente mayor que la permeabilidad del vacío, que los materiales diamagnéticos tienen una permeabilidad ligeramente inferior que los materiales, que la permeabilidad del vacío, y que los materiales ferromagnéticos, como ya lo dijimos, pues tienen una permeabilidad mucho más grande. Aquí está, ¿no? La permeabilidad mu puede definir esta diferencia. Los ferromagnéticos tienen una permeabilidad mucho mayor que la permeabilidad del vacío. Los paramagnéticos tienen una permeabilidad ligeramente mayor que la permeabilidad del vacío, y los diamagnéticos tienen una permeabilidad ligeramente menor que la permeabilidad del vacío. Es decir, es esta gráfica que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, diamagnéticos son, por ejemplo, cobre, plata, estaño, zinc. Paramagnéticos son, por ejemplo, aluminio, platino, titanio, ¿vale? Pero entonces, a ver, si tenemos posibilidad de materiales ferromagnéticos, paramagnéticos, diamagnéticos, materiales que presentan esta susceptibilidad magnética, ¿por qué nos diríamos nosotros entonces la gran mayoría, si no es que casi todos los cuerpos, casi toda la materia, incluso los mismos átomos, pues resultan ser neutros? O sea, en estado natural, los cuerpos, la materia y los átomos no son magnéticos, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que los cuerpos, la materia en general, se mantenga estable y neutra con respecto a esta particularidad magnética? Fundamentalmente son dos cosas, ¿vale? Nuestro estudio va a estar enfocado a algo que en 1907 Pierre Weiss introdujo, el modelo de los dominios magnéticos en los materiales. Sin embargo,
hay también una aportación muy interesante de la física cuántica. En 1925, Wolfgang Ernst Pauli fundamentó un descubrimiento que es importante para la estabilidad del átomo, para dar esa estabilidad del átomo que se conoce como principio de exclusión de Pauli. Esta parte de aquí corresponde a la física cuántica y esta parte de aquí corresponde a la física clásica vista desde una óptica macroscópica, que es la que nos va a ser útil para la preparatoria, para el bachillerato. Es decir, esta interpretación, este modelo de los dominios magnéticos materiales de Weiss nos es útil en el estudio de la física clásica, en el estudio de la física macroscópica de los materiales. Y nos da una explicación de por qué los materiales en general se nos presentan neutros. Por otro lado, la física cuántica nos da una explicación más profunda a nivel ya subatómico, gracias a lo que investigó y promulgó en 1925 Pauli, que se conoce como principio de exclusión de Pauli. Y esto corresponde a la física cuántica. Vamos a nada más a platicarlo tantito. Nos resulta útil porque esto da la característica de por qué los átomos finalmente resultan ser también neutros, por qué los átomos buscan también la estabilidad, el equilibrio. El principio de exclusión de Pauli hace referencia al mundo subatómico y esta interpretación de los dominios magnéticos nos hace una referencia a una interpretación macroscópica que es la que nos va a resultar mucho más útil acá en la preparatoria. Ahorita regreso a esta de los dominios magnéticos en los materiales. Vamos a hacer nada más una pequeña referencia, una pequeña plática, ilustrar un poco a qué se refiere esto del principio de exclusión de Pauli, para entender por qué es que los átomos pues son neutros, porque los átomos en general no son magnéticos y se mantienen neutros, estables frente a esa cualidad física, ¿no? Entonces, el principio de exclusión de Pauli nos dice que no podemos encontrar dos electrones en el mismo átomo con los mismos números cuánticos. Esto es, ¿se acuerdan cuando nosotros pusimos acá nuestro electroncito con esta forma didáctica y que tenía un spin y que se nos presentaba con esta característica, digamos, magnética, polo norte, polo sur? Bueno, pues resulta que los electrones, según el principio de exclusión de Pauli, serían como los seres humanos. No les gusta que haya dos iguales. No vamos a encontrar dos iguales. Ah, no, señor, yo tengo que ser diferente. Voy a ser especial, diferente al otro. Y además voy a tratar de buscar mi propio espacio. Voy a tratar de estar separado de todos los demás. Y yo voy a tener mi propia identidad, mi propia identificación. Es decir, no voy a encontrar dos hombres iguales, dos mujeres iguales, y lo mismo podríamos decir en el caso de los electrones dentro del átomo. No les gusta parecerse, ser iguales, tener los mismos números cuánticos, de manera que si se nos presenta un electrón con este spin y se va a presentar otro, pues el otro no va a estar igual, sino que si este tiene esta particularidad norte-sur y está girando, digamos, en este sentido, bueno, pues entonces el otro, para hacerse diferente y llevar la contraria, va a tener entonces la particularidad inversa. Ahora va a tener norte-sur y va a estar girando en sentido contrario. Es una manera esquemática de entender el principio de exclusión de Pauli. O sea, no va a haber dos iguales. Y entonces este hecho neutraliza dentro del átomo, ¿no? Me permite que el átomo se mantenga neutro. Si todos los electrones se presentaran con esta misma geometría, de esta misma forma, pues en automático tendríamos una tendencia magnética
en una dirección. Pero afortunadamente, si tenemos un electrón con estas características, pues el otro va a decir, no, pues entonces yo me voy a presentar al revés, ¿no? O sea, con otra característica, pero ser diferente, de tal manera que el efecto que pueda producir este spin magnético se contrarresta con su par. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que este principio de exclusión de Pauli, miren qué lindo dibujo, ¿no? Nos manifiesta que si este spin de este electrón va a ser más un medio, bueno, entonces el otro va a tener un spin, una característica inversa, ¿no? Del otro, porque no vamos a tener dos electrones con los mismos números cuánticos, con las mismas características cuánticas dentro del átomo, y esto lo contrarresta y me presenta en la tabla periódica, pues, nuestros átomos de manera neutra. Por ejemplo, si vamos a llenar los orbitales, ¿no? Nuestra comodidad nos diría que voy llenando con flechitas todas hacia arriba. No. O sea, yo voy llenando los orbitales, colocándolos de manera que no se encuentren. Este electrón está en un nivel energético 1, en el orbital S, y el otro, observen, está al revés. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que el siguiente ya está en el otro nivel energético. Este tiene otro nivel energético, se encuentra en el orbital S. Para llenar los demás, debo de utilizar precisamente este mismo principio de exclusión. Es decir, cuando yo tengo el átomo de berilio en un estado fundamental, veo cómo están en contraparte, ¿no? Los spines, de tal manera que este es el átomo de berilio en estado neutral fundamental. Si por alguna circunstancia se va a presentar estas características magnéticas con capacidades de un tipo de magnetismo, de acercamiento, entonces vean cómo tendrá que estar este otro electrón. Este otro electrón no está aquí con la flechita hacia arriba, sino que entonces ocupa el siguiente orbital P. O sea, este se va a diferenciar de este otro. Si yo pusiera esta flechita aquí adentro, tendría entonces dos electrones en el mismo nivel 2 y en el mismo orbital S, y eso viola el principio de exclusión de Pauli, de tal manera que para que se presente esta característica, entonces este electrón que se encontraba aquí tiene que pasar al siguiente orbital P, aun cuando esté en el nivel energético 2. ¿Estamos de acuerdo? Miren qué lindo dibujo me encontré. Esto me ilustra bastante, ¿no? Aquí tengo un electrón con esta polaridad, ¿no? Norte-sur, y el otro, pues, se contrarresta y me da esa neutralidad en el átomo. Desde luego esto es mucho más extenso, pero nos ilustra por qué el átomo tiende a mostrársenos de manera macroscópica en estado neutro. Regresamos al modelo de los dominios magnéticos en los materiales, que nos es extraordinariamente útil y hace referencia a que dentro de la materia, ¿no? Yo puedo tener segmentos, granos de zonas de la materia, un pedazo de acero, un pedazo de cal, un pedazo de aluminio, y vamos a imaginar que cada uno de estos trozos pues quedó, digamos, con una particularidad, con una polaridad podría ser, pero como se encuentran todos acomodados al azar, entonces el bloque completo de materia pues no tiene una polaridad norte-sur. ¿Por qué? Porque mientras este puede ser norte-sur, estamos viendo que este otro se contrarresta, se eliminan y ya no hay. Este puede tener norte-sur, pero voy a encontrar otro que se encuentra con el apareamiento complementario, y de tal manera que al sumar todos estos dominios, todos estos pedazos de átomos acomodados al azar, entre todos ellos se contrarrestan los efectos y me da un bloque de hierro, un bloque de aluminio, un bloque de proteína, un bloque de lo que yo quiera,
completamente neutro, ¿vale? Pero, aquí viene lo interesante del modelo, yo puedo orientarlos según el campo magnético externo, es decir, yo coloco aquí un campo magnético externo y entonces tengo la posibilidad de orientar estos dominios y entonces sí, este material ya macroscópicamente, ya visto, ya colocando el trozo completo de hierro, el trozo completo, voy a ver que ya tiene una polaridad norte-sur porque quedó orientado, ¿sí? Según el campo magnético externo, ¿vale? Entonces, tengo yo el material neutro, ¿va? Porque todos los dominios magnéticos están orientados al azar y la suma de todos esos orientados al azar, pues me da una particularidad neutral. Yo acerco un campo magnético a este material neutro y entonces es cuando los dominios se pueden orientar de una manera que yo identifique el material como paramagnético o se pueden orientar de una manera que yo identifique el comportamiento como diamagnético o se pueden orientar de una manera que yo identifique el comportamiento como ferromagnético. Regreso. Neutro. Todos los dominios se encuentran al azar y entre ellos se contrarrestan dentro de un pedazo de materia, dentro de un pedazo de cuerpo, dentro de un pedazo de material. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Yo tengo la posibilidad de orientarlos en la presencia de un campo magnético externo y entonces este material ya va a presentar esa particularidad magnética. ¿Sale? Entonces, cuando yo acerco un material neutro con los dominios al azar, un campo magnético externo, puedo obtener una respuesta, puedo obtener un comportamiento paramagnético, puedo obtener una respuesta, un comportamiento diamagnético, puedo obtener una respuesta, un comportamiento ferromagnético. ¿De qué depende? Observen, aquí está neutro. Cuando acerco el campo magnético externo, se dice que hay un comportamiento paramagnético cuando hay una cierta orientación en el sentido de la dirección del campo magnético y se presenta una atracción de todo el material. Aquí estoy yo presentando una polaridad verde, digamos norte, y entonces los dominios magnéticos se orientan de manera que se favorece la atracción magnética, o sea, este material, al orientarse estos dominios de esta manera, va a sentirse atraídos, porque aquí tengo un norte, y aquí tengo varios sur, que se medio orientaron, ¿no? Entonces yo tengo sur, con un campo magnético norte poderoso y entonces todo este material va a experimentar una atracción, ¿sí? Va a experimentar una presencia de un campo magnético y una atracción. Ese comportamiento le llamo paramagnético. Por el contrario, si al material neutro, cuando yo acerco el campo magnético, mis dominios magnéticos de mi material se orientan de tal forma que quedan opuestos al campo magnético externo, entonces este material diamagnético se va a sentir rechazado, o sea, va a experimentar un efecto de rechazo, o sea, se van a rechazar porque los dominios magnéticos se orientaron de tal manera que son los mismos polos, ¿no? Aquí tengo norte, o verde, y ustedes ya saben que se van a rechazar. Entonces, el comportamiento diamagnético es un pequeño acto de repulsión, de separación, ¿sí? Es un fenómeno en donde se separa ligeramente el material ante la presencia
del campo magnético externo, a diferencia del paramagnético. Vean, en el paramagnético se atraen poquito, pero se atraen. En el diamagnético se rechazan poquito, pero se rechazan. En el ferromagnético son tantos, se puede decir que prácticamente todos los dominios se orientan en la dirección del campo magnético y se colocan en posición de atraerse, ¿no? Que este efecto magnético es muchísimo más grande que el paramagnético normal y simple. O sea, esta es una pequeña atracción con un campo magnético grande, pues es una pequeña atracción. En cambio, estos, con un campo magnético como los imanes que compramos en la papelería, luego se presenta en el caso del fierro, del níquel, ¿estamos de acuerdo? Entonces, como ya vimos, la permeabilidad aquí es muy grande y entonces el efecto magnético es muy grande y entonces le llamamos ferromagnético, muy grande. Cuando es pequeño, pues simplemente es paramagnético. Paramagnético, una atracción pequeña. Diamagnético, una repulsión pequeña. Y ferromagnético, una atracción muy grande, ¿vale? Entonces, en el ferromagnético, estos dominios magnéticos en la materia se orientan en la dirección del campo. Observen, ¿vale? Ahora, se dice que es ferromagnético si cuando yo quito el campo externo, retiro el campo externo y el material regresa, los dominios magnéticos regresan otra vez a su caos, a su azar en el que se encontraban, pues el material otra vez regresa neutro. O sea, yo tomo un pedazo de fierro, lo acerco con un imán, se produce esa atracción magnética, retiro el imán y el fierro pues sigue comportándose en estado neutro. Sin embargo, se dice que hay esta particularidad ferrimagnética cuando una vez que yo quité el campo magnético externo, estos dominios magnéticos ya se quedan orientados. Es cuando entonces ya tengo un imán. Estoy hablando ya de un material ferrimagnético, ¿no? Los más conocidos de los ferrimagnéticos, que todos son óxidos de fierro, vean, es la magnetita, que no es otra cosa más que los imanes comunes y corrientes que compramos en la papelería de la esquina, con los que hemos estado trabajando en la escuela, etcétera. Son ferrimagnéticos porque se han quedado orientados de una manera permanente, ¿va? ¿Sale? Tenemos ferrimagnéticos muy poderosos, ya creados últimamente, como el neodimio, ¿sale? Observen la diferencia entre una magnetita normal, el neodimio y la magnetita, los dos son ferrimagnéticos, pero vean, aquí pues todavía tengo algunas disposiciones al azar. En el caso de estos ferrimagnéticos muy poderosos como el neodimio, yo estoy aquí ilustrando de que todos los estoy poniendo orientados y desde luego pues tienen una capacidad magnética muy grande. Ahorita vamos a hacer un experimento y van a ver que el neodimio se los lleva de calle. Aquí les presento un neodimio, ¿no? Estos imanes también se consiguen en algunas papelerías, en algunas mercerías. Son un poco caros, ¿no? No son tan baratos como los imanes que compramos en la papelería de la esquina, como estos que los venden en 5 pesos. Estos están costando alrededor de unos 150 pesos, o sea, son mucho más caros y desde luego tienen aplicaciones industriales y es muy riesgoso tener este tipo de imanes en nuestra mesa porque tienen tanta capacidad magnética que si acercamos una memoria, una USB o acerca de la computadora, pues podemos borrar nuestra información. Estos de la papelería, pues en realidad habría que acercar mucho la memoria para que se pudiera dañar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este neodimio, por ejemplo, son ferrimagnéticos muy poderosos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Entonces, el modelo de los dominios nos resulta útil para entender el comportamiento de los materiales paramagnéticos, diamagnéticos, ferromagnéticos
y ferrimagnéticos, ¿vale? Nos vamos con los superconductores. Ajá. De estos, los superconductores, hay un punto específico dentro del curso. Ahorita nada más vamos a hacer la referencia. Los superconductores, su particularidad es que son diamagnéticos y se convierten en unos diamagnéticos muy poderosos. Observen. Prácticamente se puede decir que son diamagnéticos perfectos. ¿Se dan cuenta? O sea, como yo puse esta ilustración de los diamagnéticos, ¿se acuerdan? Acá está un diamagnético. Este diamagnético pues experimenta una repulsión chiquita porque vean, no todos se orientaron y hay una repulsión pequeña. Pero en un superconductor, obsérvenlo, en un superconductor tenemos una verdadera orientación y entonces tenemos una repulsión muy significativa. Se considera que los superconductores son diamagnéticos perfectos. Vamos a hablar de la superconductividad, donde hay resistencia cero en los materiales, pero se dan a muy bajas temperaturas, aunque ya ahora se están experimentando con materiales que no necesariamente tienen que estar a muy baja temperatura. Para poder entender esto tenemos que pasar a la siguiente clase, que es el estudio de la resistencia a través de la ley de Ohm y cuantificar esa resistencia para entender cómo los superconductores tienen una resistencia cero. Ahorita por lo pronto estamos viendo el comportamiento diamagnético de los superconductores. Esto se conoce como efecto Meissner, también se conoce como levitación y en un momento les voy a dejar un trabajo para que ustedes investiguen sobre el efecto Meissner, sobre la levitación magnética, porque muy seguramente a ustedes ya les va a tocar ver estos trenes de alta velocidad, subirse a los trenes de alta velocidad que levitan, que están levitando por el efecto Meissner, que es el efecto de los diamagnéticos que se presentan en los superconductores, ¿va? Aquí vamos a hacer ya nada más para concluir una tabla de permeabilidades. Vamos a ver, por ejemplo, la permeabilidad mu del neodimio, de este imán poderosísimo, vean, ¿no? Con respecto a la permeabilidad del óxido ferroso, las ferritas, ¿no? La permeabilidad, por ejemplo, de los imanes de manganeso, ¿sale? O los de magnesio, ¿sí? Y observen que los diamagnéticos, por ejemplo, el colesterol, carbonato de calcio, etcétera, vamos a poner aquí los diamagnéticos, ferromagnético, diamagnético. Prácticamente todas las sustancias orgánicas son diamagnéticas, o sea, experimentan este rechazo y esto ha sido extraordinariamente útil para la vida. Los que van a estudiar medicina o los que entran en el último año del bachillerato se van a dar cuenta que este efecto es muy útil para la transferencia de aniones y cationes en lo que se conoce como la bomba de sodio y de potasio. Bueno, entonces con esto concluimos materiales magnéticos que los estamos dividiendo en ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos en función de esta permeabilidad magnética de referencia que le llamamos mu0, permeabilidad del vacío, ¿vale? Ahorita vamos a hacer un par de experimentitos. Chao. Entonces, estos imanes de neodimio son verdaderamente muy poderosos. Tienen una capacidad mucho mayor que los imanes normalitos de papelería, ¿no? Estos luego. En cambio, yo coloco un imán normal y pues el efecto es como el que estamos acostumbrados, ya cuando está a una distancia relativamente cercana es cuando se presenta el efecto. En cambio, los de neodimio tienen una capacidad pues tremendísima, ¿no? Obsérvenlo.
¿Ve? Ok. Los de neodimio hay que tener mucho cuidado porque estos materiales con tanta capacidad magnética que tienen, pues si ponemos cerca memorias, aparatos, computadoras, sí se pueden dañar. Luego para separarlos es bastante difícil porque tienen una capacidad muy grande, ¿no? Vean, desde la distancia en la que lo estoy trabajando y cómo se presenta ya el efecto, ¿vale? Estos son los imanes de neodimio que pues tienen una capacidad mayor que los imanes normalitos de las papelerías, ¿no? Ah, uy. Ok. Si yo acerco el imán normalito de papelería, pues esto es mucho más suave, más tranquilo. En cambio, si yo acerco estos de neodimio, como ustedes pueden observar, a una buena distancia se está presentando el fenómeno. De igual forma, querer hacer el experimento de las limaduras de hierro con los materiales normalitos con los que estamos acostumbrados, con los imanes normales, pues es relativamente sencillo, ¿no? Vean, se forman luego las líneas con las limaduras de fierro, ¿no? Voy a poner otro imán de estos de los que venden en las papelerías. Entonces vean cómo se hacen luego los dos dipolos, las limaduras de fierro. Se puede jugar con estos, ¿no? Es divertidos. En cambio, si yo coloco de estos de neodimio, se me hace muy complicado porque se queda pegado. Uy, y luego para despegarlo, pues ya valió porque si lo hace uno más rápido para separar, sale disparado las limaduras de hierro. Entonces, hacer este tipo de experimentos con los imanes normales con los que estamos acostumbrados a trabajar, pues es lindo, sencillo, ¿vale? Se forman figuras, etcétera, con los imanitos normales, ¿no? Pero si colocamos estos de neodimio, tienen tal capacidad que se queda pegado, se hace una... y luego para despegarlos hay que tener cuidado porque si no sale disparadas los polvos de limadura de... Bueno, ya lo voy a dejar así porque... Ok. Miren, guardé unos imanes de neodimio aquí en mi tacita. Y es tanta la fuerza que incluso atraviesa la cerámica y se queda pegado el imán. ¿Ya vieron? Miren. ¿Qué onda?